A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Bienvenidos, bienvenidas a Dialogando con el Pueblo, este fin de semana, dando el inicio al mes de junio. Y como siempre, un gusto poder estar con ustedes en el programa Dialogando con el Pueblo. Se ha terminado el mes de mayo, ¿no? Se ha terminado el quinto mes del año. Espero que haya podido lograr sus objetivos, ahora haya podido realizar las metas que se ha plantado, tanto en el ámbito académico, laboral, y en el contexto en el cual vivimos. Estamos arrancando el mes de junio y como cada fin de semana nosotros hacemos un análisis de lo que ha sucedido en estos últimos días. Una semana bastante compleja, hablando también de las precandidaturas que están ya en camino para las siguientes elecciones generales. De la misma forma vamos a hablar de esta marcha evista que ha amenazado poder convulsionar el país lamentablemente se ha tenido unas marchas bastante violentas en las últimas horas. Vamos a hablar del tema del abastecimiento de combustible, vamos a hablar de temas económicos, las propuestas que están lanzando y obviamente todo lo que concierne en el Dialogando con el Pueblo junto a nuestros invitados. Así que vamos a hablar de estos temas y más. Así que les hacemos la invitación para que usted pueda quedarse en el Dialogando con el Pueblo. Es por eso que vamos a presentar a nuestros invitados. Estará Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUCB, José Yáñez, presidente nacional de Regantes de Bolivia, y Roxana Molina, presidenta de COSIPOBOL. Así que les damos la bienvenida. Empezamos con Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUCB, que siempre está junto a nosotros para poder también tener ese análisis de todo lo que está sucediendo. Los saludamos en un principio. Adalberto, muchas gracias por asistir a la invitación, bienvenido. Un saludo a todas las hermanos, a ver, desde Bermejo hasta Cobija, desde Puerto Suárez hasta Charaña, en los 4 puntos cardinales. Que sea un buen día, hermano. A las RPOs. Bien, de la misma forma vamos a saludar a José Yáñez, presidente nacional de Regantes de Bolivia, que nos acompaña en el programa. José, muchas gracias también por asistir a la invitación, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Quería saludar mediante su emisora a todo el pueblo boliviano y en especial a todo el sector regante y productivo, ¿no? Muy buen día. De la misma forma, enseguida estaremos con Roxana Molina, parte de COSIPOBOL, que es parte del Comité Cívico Popular de Bolivia, que nos va a acompañar. Bien, vamos a empezar con el programa, vamos a empezar con Adalberto. Adalberto, una semana bastante turbulenta. Nos acercamos quizá a la segunda fecha importante en el calendario electoral al respecto de la inscripción de candidatas y candidatos. Y de forma inédita, creo yo, en estas elecciones se han presentado los binomios, pero muchos de estos binomios van a ser flexibilizados, movidos, cambiados por estrategia política, no lo sé. Y creo que es inédito porque recordemos las anteriores elecciones se presentaba el binomio y no se movía nada. ¿Cómo has visto esta situación al respecto, Adalberto, del tema político que estamos viviendo en estas situaciones de los partidos políticos que están prestando siglas, colores? Bueno, se ha visto de todo estos últimos días. ¿Cómo lo has analizado, Adalberto? Mucho ruido de nueces, poco contenido. Creo que nueces no es medio como semilla chusu, decimos, no hay frutos positivos. Una primera reflexión, hermano. La ley de partidos políticos, la 1096, definitivamente no ha generado producto positivo. Se tenía entendido conforme a esta ley
de que las organizaciones políticas tenían que fortalecerse en el ámbito democrático, político, ideológico, hacer vida orgánica, pero esa conexión con el principal rector, de este caso el Tribunal Supremo Electoral, no ha habido nada de eso. Y consecuencia de estos elementos, hay solo un partido, excepción podemos decir, no es jactarnos, pero finalmente el único partido que ha cumplido conforme a esta ley es el MAS y PCP, haciendo vida orgánica, elecciones, actualización de reglamentos, ¿no? Mandatos aquí, mandatos allá y actividad en todo el territorio nacional. Porque esa fortaleza, evidentemente, los fundadores, los dueños del MAS y PCP son nuestras tres organizaciones principales, quienes hoy en día ya hacen vida sindical con un enfoque político, porque eso es un rol muy importante desde las comunidades hasta nuestras confederaciones. Quizás ese es el único elemento rescatable conforme a los propósitos de esa ley. El resto de los partidos o alianzas simplemente aparecen como paracaidistas justo solamente cuando hay elecciones o cuando se establece una convocatoria. Dicho eso, decíamos mucho ruido de nueces, pero poco producto, poca semilla de calidad. Las improvisaciones de unos taxipartidos, debemos decir que eminentemente simplemente ellos lo tienen la sigla para fines de negocio, y líderes emergentes, casuales, oportunistas, que también hay, ninguno programático, orgánico, sin sigla política. Entonces esto ya es el colmo, es una amenaza si hablamos dentro de la matriz FODA, ¿no? de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Para nosotros lo que estamos viendo en de acuerdo al calendario electoral, quizás era de mucha expectativa proactiva, positiva, pero lamentablemente frente al electorado creo que se han aplazado, hermano, casi un 90% de estas organizaciones. Una improvisación de un hermano que es nuestro, aún todavía militante del MAS. Muchos habían previsto de que podía ser un buen perfil, simplemente hoy en día se le ve como un Frankenstein, de muchos colores, políticamente hablando. Y la credibilidad, la imagen construida en todos estos años, producto y en el escenario del proceso de cambio, de la revolución democrática y cultural, hoy en día ese líder tiene otros colores, o sea, no responde definitivamente ni a los principios ideológicos fundamentales, ni mucho menos a los propósitos de desafío político, no económico del sentir nacional. En el resto, hermano, de lo que podemos decir de la derecha, definitivamente ellos están en otra arista. Crecer o pretender ser gobierno a costilla de otro, del que está gobernando, ¿no? Y esa fórmula ya lo conocemos desde hace mucho, ya desde que retomamos la democracia con Hernán Siles Suazo y hacia adelante, la misma lógica. Teniendo en la franja de seguridad a su familia. No nos olvidemos de Tuto Quiroga, su primera senadora de Cochabamba es su hermana, o de otros sus hijos, sus hijas, porque la franja de seguridad del primer senador, primer pluri, evidentemente es una posibilidad. Pero ¿quién en este momento de los de la derecha en las uninominales? Es lo que queremos ver. Ahí se sacude realmente palmo a palmo el voto, realmente por la capacidad. Y un otro elemento que estamos viendo en la figura de los vicepresidentes, con los desafíos, más desaciertos que aciertos con el actual presidente de o vicepresidente, la bolivianidad exige y está esperando de que el hombre o la mujer que esté en este cargo tiene que articular eficazmente y eficientemente las funciones y atribuciones en dos poderes del Estado.
La pregunta, y se la lanzamos tanto hacia la izquierda como a la derecha, ¿no? ¿Qué tanto ahora ya nos hemos empoderado del reglamento de la Cámara de Diputados, que es el reglamento de debates, trabajo de comisiones, comités, etcétera? ¿Qué tanto conocemos de nuestra constitución política del Estado, referidos los artículos a estas competencias de un vicepresidente? Entonces, creemos de que si realmente amamos a Bolivia, y todos los que están en carrera electoral sean responsables. Lo contrario será un fraude, un engaño y una alta traición a la patria, a los sagrados intereses de la patria. Porque no queremos improvisados autoridades desde estos órganos. Queremos autoridades de carrera, de experiencia, que se empoderen en esa relación de mandantes y mandatarios para tener evidentemente un desarrollo positivo territorialmente. Entonces es una percepción, hermano, de lo que podemos reflexionar, ¿no? Crítica y autocrítica también aquí tenemos que ver, no simplemente es pintar bonito algo que quieras maquillar, no, sino pisar tierra para generar y enraizar una política de gestión, una política de participación y ante todo gestión de conflictos que mucho tiene que ver nuestros mandatarios electos, hermano. Ese es un enfoque que yo puedo por el momento. Muy bien, muy bien. Entonces, este tablero político que se va configurando de esta forma, de bastante improvisación que se ha visto al respecto. Pero le voy a hacer la misma consulta a José Yáñez, presidente nacional de los Regantes. Don José, ¿cómo ha visto, cómo está sintiendo esta temporada preelectoral con militantes de tuto lanzando mensajes hasta discriminatorios, impidiendo el ingreso de collas a alguna cierta región? Un asesor económico por parte de Samuel Doria Medina, que fue presidente del Banco Central en la gestión de Yanine Áñez, vicepresidentes que han salido quizá postulantes con poca trayectoria o con poco conocimiento, ante esta situación, a que falta prácticamente 80 días para las elecciones presidenciales. ¿Cómo está sintiendo este aspecto, don José, al respecto del tema político? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? En realidad, yo creo que el pueblo boliviano no olvida, ¿no? Estos actores, estos dinosaurios, que evidentemente en cada elección salen, ¿no? Salen de su, bien nosotros decimos, de su agujero. No nos olvidemos que el 2000 ellos han sido pues los privatizadores de nuestro recurso hídrico, que es el agua. Ahí ha estado Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y el mismo Samuel Doria Medina. Incluso ha habido muertes en la guerra del agua en Cochabamba. Y ante todo, en estos momentos nuevamente salen como representantes, como candidatos, para nuevamente el día de mañana nos puedan privatizar que es el recurso hídrico, que es el agua, un recurso bien importante para la sobrevivencia de nosotros como sector regante y productivo, ¿no? Y muy lamentamos mucho acerca de estos señores. No tienen un planteamiento, no tienen una propuesta. Como bien lo decía aquí el compañero, lo único que ellos velan sus intereses personales, sus intereses incluso de familia, ¿no? Eso es lo que está pasando en estos momentos. Como bien lo vuelvo a decir y lo vamos a decir nosotros como sector regante, no nos olvidamos de la guerra del agua y sabemos quiénes han estado en ese momento, y yo creo que el pueblo boliviano y el pueblo cochabambino y el pueblo tarijeño y todos los departamentos se van a también pronunciar en contra del señor. Muy bien, importante también lo que ha acontecido en Cochabamba, no nos olvidemos con la guerra del agua. Y ya voy a saludar a Roxana Molina, presidenta de Cosipobol, que también nos acompaña en el programa. Acercamos un poquito el micrófono para poder escuchar. Roxana, también otra turbulencia que se ha visto en estos días ha sido el tema de las listas, ¿no? Actuales asambleístas a diputados, senadores, quieren una repostulación después de haber visto una asamblea legislativa completamente sesgada por intenciones individuales, familias dentro de también las listas,
bueno, creo que de forma generalizada se ha visto una disconformidad en todas las listas de todos los partidos que se han conformado. ¿Cómo estás viendo este ambiente político preelectoral, Roxana? Tú que también tienes conexión con las otras departamentales. Bienvenida, Roxana. Bueno, primeramente muchísimas gracias, Marcelo, y gracias a Dialogando al Pueblo también por estar en este programa, y saludando aquí a los hermanos también. No, ya había un compañero antecedía y decía, ahí tiene realmente toda la razón en toda la intervención que hizo, ¿no? Es una pena, ¿no? Es una crisis total de estas elecciones, de estas preelecciones que se está haciendo, no solamente con la dirección departamental del MAS, que ha sucedido eso, ¿no? Que habíamos tenido dirigentes que solamente estaban esperando este momento para ingresar, marido y mujer, familiares y todo aquello, y no se ha prevalecido el tema del voto, ese voto realmente de las organizaciones sociales. Y no solamente ha sucedido con nuestro instrumento, ¿no? Está sucediendo con todos los otros partidos más, como ya que no han podido, ¿no? Ellos, ¿no? Durante cada 5 años siempre salen queriendo, siempre digo yo, salvar la patria. Creo que nosotros desde niños los hemos visto, hasta la actualidad ya somos mayores y los seguimos viendo a los mismos actores, pues como no pudiendo llegar a la silla presidencial, pues ahora están intentando por sus familias. Creo que eso no es posible. Realmente el pueblo boliviano, la juventud boliviana que ahora va a dar ese voto democrático, ese voto popular para elegir a sus autoridades que van a ser representantes, ya tienen que tener un pensamiento nuevo, ¿no? Un pensamiento de verdadera representatividad, que muchas autoridades vengan de donde realmente tienen que venir, aprendiendo, conociendo ese camino, cómo es la dirigencia, cómo es realmente liderar, ¿no? Desde las bases. Si hoy voy entrando así a dedo fácilmente, ¿será que vamos a tener una gestión que realmente valga la pena? Sabemos muy bien, entendemos muy bien que tenemos una gestión en estos 5 años para nuestro hermano presidente que ha sido muy corto estos 5 años, no lo han dejado trabajar, ya la nueva derecha, la vieja derecha y las tantas derechas que simplemente se han ocupado en buscar apetitos personales y no así trabajando para la población que más en estos momentos nos necesitan, ¿no? En la historia de tantos años no hemos vivido pandemias, no hemos vivido la crisis mundial, no hemos vivido el cambio climático que nos ha azotado, que hoy por hoy todavía hay comunidades que todavía no están incomunicadas. Necesitamos todavía llevar apoyos, trabajar de verdad para la sociedad, ¿no? Entonces, y hay otros que simplemente se están preocupando con un jugoso sueldo, sentados ahí solamente para buscar apetitos personales. Es una verdadera pena ver este tipo de escenas, ver estas marchas, estos bloqueos que simplemente generan caos, susceptibilidad, hacen de que suba la canasta familiar. ¿A quién culpamos? Culpamos todo al gobierno, como si solamente el gobierno tuviera la culpa de todo esto. Para eso tenemos autoridades competentes, autoridades como la alcaldía, que en estos momentos ni siquiera se pronuncia, no hay un en las calles. En estos momentos ya se debería de conformar, dando incluso trabajo, empleo a la juventud, organizar grupos de controles cada día con la intendencia municipal para poder así evitar el tema del agio y la especulación. No hay algún producto, culpamos al gobierno. La carretera se cae, culpamos al gobierno. Salen los angurrientos a querer inscribir a la corte a su familia, no lo consiguen, culpan al gobierno. Realmente despertemos, ¿no? En la actualidad, en todo lo que estamos en estos momentos pasando. Muy bien, gracias, Roxana. Vuelvo contigo, Adalberto, y los micrófonos están abiertos si quieren intervenir en la exposición y en la expresión. Adalberto, ¿cómo tomamos esta amenaza por parte del envismo de que no van a permitir la realización de las elecciones generales, de que no van a permitir que este próximo 17 de agosto los bolivianos vayamos hasta las urnas para poder elegir a la siguiente autoridad, a la siguiente presidenta o presidente, y han lanzado constantemente amenazas de no poder realizar las elecciones si es que no escriben a don Evo Morales? ¿Cómo analizas este aspecto y estas amenazas constantes directamente del Chapare, Adalberto? Las acciones eminentemente de Chapare o de la señora Ruth Nina, que habla de incendiar,
Son ya pues actitudes ya de golpe de Estado. El Estado somos 4 poderes y si quieren incendiar al Tribunal Supremo Electoral como Estado del pueblo, como se dice, como poder del Estado, bueno, estaría siendo afectada, ¿no? Pero para eso tenemos la ley y el orden que sí tiene que sobre todas las cosas prevalecer para garantizar la institucionalidad, resguardo físico y de personas, de autoridades, de los que toman decisiones en el marco de sus atribuciones. La meta siempre va a ser llegar a las elecciones en condiciones satisfactorias el 17 de agosto y elegir por el soberano el que nos va a gobernar los próximos 5 años. Una secuela en toda esa declaración que hemos visto ya desde el evismo de hace 2 años con mayor frecuencia es sinónimo de debilidad y cobardía. No nos olvidemos cuando algún animalito, nosotros tenemos varios en el campo, si le quieres quitar lo que está comiendo, se pronuncia pues o reacciona, ¿no? Algo parecido decir es el lenguaje, creo que como quien decimos, les cortamos la cola y eso hasta ahora no deja de doler. Siempre en su discurso dicen nos han quitado, traición a Evo Morales, etc. Es un discurso ya bastante desgastado por la impotencia de no saber manejar un proceso de una revolución democrática y cultural. Entonces, se ha visto de que el evismo con su propio veneno ahora se está aniquilando, ¿no? Cada día que pasa, si no fuese el dinero o la tosudez del señor Evo Morales, seguramente esto ya tiende pues a disiparse. Pero conociéndole a Evo Morales, y es más, comentaristas de la derecha, este señor que viene una cuenta creo desde Santa Cruz, decir que, en su momento decían de que es un guerrero sin cuartel, ¿no? Que no se deja, que cada día nos sorprende, etc. Mediáticamente se ve así, y el efecto eficaz que ha tenido justamente las amenazas de movilización, bloqueo de caminos, y lo ha hecho, ha afectado directamente al bolsillo del hermano o de la hermana boliviana, ¿no? Cualquier amenaza o este último movimiento, días antes desde el mercado que siempre nosotros estamos participando en Villa Dolores, los precios empiezan nuevamente a subir, más filas en los surtidores, etc. A solo hecho de que alguien del evismo dice movilización y amenaza de hacer incendiar o que Evo Morales tiene que ser candidato, ¿no? Entonces, para nosotros creemos de que la percepción real en el marco democrático, el evismo sabe que no puede ganar ya elecciones con el voto del pueblo, por su actitud, sus desaciertos, la imagen, etcétera, etcétera. Por tanto, yo no tengo ya nada que perder en un escenario democrático. Entonces el único camino que tenemos es ir a la fuerza, tomar el poder a la fuerza. Y para eso ellos quieren que haya sangre, donde sea. Aquí en La Paz, en el trópico, la victimización ahí alimenta, ¿no? Y la bravuconada de las personas que muchos ya han denunciado. Hay 3 tipos de organizaciones dentro del trópico de Cochabamba, ¿no? De lo más radical a lo más estratégico. Y ese es el que domina ese territorio. Lo han dicho abiertamente, ¿no? En el discurso del señor Evo Morales. Por tanto, el resto de las bolivianas y bolivianos, con la fuerza y el poder democrático a través de nuestro voto, es el elemento que ahora hay que cuidar. La conciencia del boliviano o de la boliviana, ojo, en esta coyuntura también ha emergido con mayor fuerza
este tema de los intermediarios que están haciendo daño económicamente, y eso la hermana decía de las alcaldías. El sistema asociativo municipal, la FAM Bolivia, las ANDES, las 9 ANDES, municipios, frontera, junto con su gobernación, hemos escuchado algo de política pública o de gestión territorial para evitar el flujo de mercaderías que no llegan a sus mercados y es más salen fuera de las fronteras. No hemos escuchado de ningún alcalde. Y lo único que siempre el que paga los platos rotos es el presidente Luis Arce. Entonces, esa pobreza mental que tenemos de enfocar, y al mismo tiempo la boliviana y el boliviano no tenemos esa actitud de ser agradecidos con nuestras propias políticas que lo hemos logrado con nuestro voto, con nuestra lucha. La subvención, nos guste o no nos guste, ha favorecido a moros y cristianos, y más a la empresa privada, como también a la casa sencilla, humilde de un hermano o hermana de la comunidad o de un barrio. Pero en el momento, ayer escuchaba a algunos hermanos, desde las 4 de la mañana he ido a hacer fila y faltando 3 coches se acabó la gasolina. Y decían que no, que este gobierno no sirve, que prefiero que entre otro que ponga orden. Entonces, esos elementos también es caldo de cultivo. Hay ingenieros sociales que están enfocando perfectamente esta inquietud coyuntural del pueblo para que en su momento ellos pretendan que el pueblo vote por su verdugo, como hemos hecho en Argentina. Pero las medidas que hemos tenido, las 11 medidas y más este último emitido por el gobierno central, están disipando ese esponjo, como esa espuma que estaba creciendo, ¿no? Muy negativamente, con responsabilidad. Un verdadero presidente, un líder, está frente en las malas, en las buenas, en las feas, pero junto con su pueblo. Y yo cierro con esto, hermano, una lección aprendida. Un líder jamás abandona a su pueblo, y ese pueblo jamás abandona a su líder. Esa lealtad sí es fuerza, y con eso hay que superar todos los obstáculos que en este momento tenemos. Esa es la verdadera línea, hermano, al margen de esta coyuntura política como usted lo ha planteado. Entonces hay muchas aristas que hay que ir sincronizando, homogenizando para que nosotros mismos nos empoderemos de esas herramientas para que nos gobiernen los próximos 5 años nuestros mandatarios. Muy bien. Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUTCB, José Llanes, presidente nacional de Regantes, y Roxana Molina, presidenta de Cosipobol, nos acompañan en el Dialogando con el Pueblo. Bien, volvemos a través de la radio, la CLPO, del Sistema de Radios de los Pueblos Originarios, y de la misma forma la Red Patria Nueva y el periódico Ahora el Pueblo. A ver, continuamos. José Llanes, presidente nacional de Regantes. Don José, estos anuncios de bloqueos por parte del levismo, convulsión e impedir las elecciones, ¿cuánto afecta también a los productores? ¿Cuánto afecta el poder tener un libre tránsito o simplemente lanzar esta amenaza, me imagino, a susceptibilidad y también a especulación de precios que lo estamos viviendo constantemente en tema de los mercados? ¿Cómo se recibe estos mensajes de bloqueos a nuestras familias productoras del país, don José? Bueno, en realidad esta clase de amenazas perjudican grande a nosotros como sector regante y productivo, ¿no? Nosotros sacamos el producto a los mercados. Con esta clase de amenazas prácticamente hay días que no podemos sacar y toda la producción se nos echa a perder. Y ustedes bien saben, con la escasez en estos momentos del recurso hídrico que tenemos, que es del agua, por el tema cambio climático, sufrimos constantemente, año tras año, con el tema de la falta del agua para el riego, ¿no? No nos olvidemos, un tiempo atrás se ha bloqueado el departamento de Cochabamba, y los más perjudicados hemos sido nosotros como regantes y productores, ¿no? Teníamos el producto en Cochabamba, no podíamos sacar a ningún departamento, y entonces había muchas pérdidas a nuestro sector.
Entonces lamentamos mucho, ¿no? Y es más ahora los especuladores, que en realidad en este momento ellos aprovechan, ¿no?, de la situación que estamos pasando actualmente. Nosotros siempre hemos instado a nuestro gobierno a que se pueda tomar acciones ya correspondientes en contra de estos señores que en realidad amenazan y perjudican tan solo a nosotros como sector regante y productivo, ¿no? Y que vea la manera de tomar acciones y así ya directamente librarnos de todas estas amenazas que en realidad tanto daño nos ha hecho todo este año. Nosotros siempre hemos valorado el esfuerzo y sacrificio que ha hecho nuestro gobierno a nuestro sector, ¿no?, con relación al tema de los proyectos que están encaminados en nuestro sector, de los programas que están paralizados en la Cámara de Diputados y Senadores. Hoy en día se lanza de candidato el presidente del Senado. Lamentamos mucho esa clase de actitudes, esa clase de procedimientos que en realidad lo han hecho y lo siguen haciendo. No están velando la verdadera necesidad del pueblo, no están velando los verdaderos intereses de cada sector. Hoy en día el precio de la canasta está muy alto por causa de los especuladores y por causa de estas amenazas que siempre lo han hecho, ¿no? Esperamos que los municipios puedan hacer su trabajo, no tan solo apuntar a nuestro gobierno, no tan solo desligarse de responsabilidad y apuntar todo a nuestro gobierno. Esperamos, nosotros como sector regante somos guardianes y estamos también coordinando con nuestro gobierno para que todo esto se pueda de una sola vez por todas regularizar, ¿no? En sí, como bien lo decía, nosotros somos los directos afectados con el tema de la especulación de estas amenazas que siempre lo han hecho durante toda esta gestión. Muy bien, don José Llanes, presidente nacional de los regantes. Roxana Molina, presidenta de Cosipobol. Roxana, mucha gente, principalmente los candidatos de oposición, en todos los discursos, canales, entrevistas que se presentan, dicen dos factores muy importantes, que lo acaba de mencionar también Adalberto. Una propuesta es salvar la patria o salvar Bolivia, es parte de su discurso. Y su segundo discurso y su segunda propuesta es ganarle al MAS. Pero de ahí en adelante no se ha escuchado propuestas, no se ha visto métodos, lo único que se ha podido observar es quizá que van a acudir al FMI por más dinero. Pero ¿cómo está percibiendo la sociedad estas propuestas preelectorales que lo único que dicen es ganarle al MAS? Pero una vez si sucede aquello, no tienen nada para presentar a la población. Si tienen, ¿cómo has analizado estos programas y estos proyectos que están lanzando los candidatos presidenciales y vicepresidenciales? Bueno, para nosotros, ¿no? Como organización social y más aún como cívicos y sector popular, es una pena ver a personas como Mesa, como Tuto, como Doria, ¿no? Ahora no pudiendo lograr ellos su candidatura, queriendo hacer daño al pueblo. Y esto es bien cierto, ¿no? No hay proyectos en beneficio de la sociedad, simplemente tal vez ganando. ¿Qué ganarán ganándole al MAS? ¿Será que se arreglan todos los problemas? Seamos con este gobierno, con el otro gobierno, los problemas van a seguir viniendo, tal vez más aún críticos todavía, donde nosotros tenemos que saber cómo sobrellevar la economía, cómo saber manejarnos, ¿no? dentro de nuestros departamentos que se necesita trabajar demasiado. Pero es una pena ver estos candidatos que solamente salen ellos, no le dan la oportunidad a nuevos profesionales, no le dan la oportunidad a la nueva gente, a la juventud, para que se pueda formar, para que salgan nuevos líderes. Es una pena, pero no hay que darle mucha importancia. No darle mucha importancia porque sabemos cómo es el manejo institucional, sabemos cómo se maneja desde las bases también, ¿no? Cuando uno tiene propuestas sanas en beneficio de la sociedad siempre va a aplaudir. El pueblo boliviano, ¿qué es lo que necesita en estos momentos? No necesita de candidatos de discursos falsos, ¿no? De candidatos que cada vez salen queriendo salvar la patria, que incluso se pusieron hasta días, 100 días, 20 días, que van a salvar la economía boliviana. ¿Lo hicieron? Más al contrario, estos candidatos hay que pedirles debate, hay que sentarse con ellos y realmente cuál es la propuesta, cuáles son los proyectos, cuál es el plan de gobierno si es que ellos quieren llegar al gobierno para poder manejarnos a cada uno de nosotros. Nosotros como ciudad ya hemos despertado.
¿no? Ya sabemos y conocemos bien nuestra Constitución, cuáles son nuestros derechos constitucionales también, cómo se maneja, cómo se trabaja, ¿no? Y lo que nosotros pedimos es trabajar más al contrario, coordinadamente con todos los sectores involucrados, con todos los sectores sociales para poder llevar propuestas sea a este gobierno o al otro gobierno. Muy bien, muy bien. Adalberto, hablando de situaciones que se ha dado a lo largo de estos 4, casi ya 5 años de gestión, se ha visto que el gobierno de Luis Arce ha sido el más asediado, el más atacado, juntando los 21 días de paro por el censo, 18 días el bloqueo por el tema de las elecciones judiciales, otros 36 días por la candidatura de don Evo Morales, haciendo sumatorias 60 días, son 2 meses de bloqueo que hemos tenido en el país a lo largo de estos 5 años, cortado los flujos financieros a través de la asamblea, 2 años y 2 meses. ¿Qué enseñanza nos puede dejar aquello? Ya que mucha gente también está proyectando a Andrónico Rodríguez como un potencial candidato, pero él también ha estado 5 años en la presidencia del Senado y sesiona. En esta semana hemos visto que ha sesionado para promulgar situaciones irrelevantes, urgentes para nuestro país. Preclusión o blindaje a las elecciones tampoco lo ha hecho, créditos tampoco lo ha hecho. Hemos tenido unos 5 años bastante caóticos, turbulentos, de ataques constantes hacia una figura y viendo también a artífices desde el Senado para poder coadyuvar esas trancas, para poder realizar los objetivos económicos sociales. ¿Cómo lo ves en análisis de este aspecto, Adalberto? En casi medio año creo es la sumatoria, hermano, porque no nos olvidemos del tema del censo. Desde Santa Cruz también hubo bastantes, más de un mes. Así fuese ya 2 meses sin trabajar, sin movimiento económico, la pérdida evidentemente ya sabemos es cuantiosa, que afecta directamente obviamente al Tesoro General de la Nación para cumplir y satisfacer necesidades colectivas del pueblo. Segundo, a ver, de recibir en las condiciones, ¿no?, con un PIB, con indicadores económicos negativos, ya una balanza comercial muy en el piso. Yanine Áñez nos ha dejado esa herencia. Entonces, quiero hacer en este momento un poquito de apología de lo que algunas personas mayores en el campo, en barrios populares, todavía dicen, cuando estaba Evo Morales no había problemas de gasolina, no había problemas de subida de precios, ¿no? Y verdad a medias. Ya después del 2014 Evo intentó, pues la fecha exacta no me acuerdo en este momento, pero de levantar toda la subvención, ¿no? Y eso era un indicador, un anuncio de que la economía no estaba como él pintaba hacia adelante. Y la diferencia abismal en estos 2 periodos, uno de Evo Morales y de Arce, después del golpe, después de que la economía estaba en el piso, es de que uno ha gobernado con la billetera llena, ¿no? Es fácil disponer de recursos, presupuestar, y también un legislativo en sus mejores momentos con 2/3 mayoría. Pero carente de un enfoque de planificación estratégica de 10, 15, 20 a 50 años, mínimo. A todos aquellos ministros, ministras, creo que había la última que es candidata a vicepresidencia con Andrónico, si realmente tenían capacidad de planificación estratégica orientado a largo aliento, deberían haber previsto invertir en la exploración de pozos para gas o petróleo. Nadie, todos no tenían necesidades. Pasó el tiempo, los recursos, bueno, pues se han ido invirtiendo
Y hay una contradicción y en esto con la derecha. Se lo han farreado, malversaciones, etcétera, pero más que todo la palabra fasear. Yo digo que por primera vez también, evidentemente esos son aciertos positivos, la infraestructura en educación no es nada que envidiar en lo que es de la ciudad y de las provincias. Sin ir lejos a los Yungas, Coripata, o estamos hablando de Chulumani, infraestructuras que tienen casi la misma calidad de infraestructura que los de La Paz. Eso que buena falla, ¿no? En tema de educación. Lo mismo podemos hablar de infraestructura en hospitalaria o el centro nuclear. Pero como es tonto, ciego, tuerto la derecha, jamás vas a conocer eso. Histórico. Y el presente, con poco dinerito, ahorrando, generando, juntando, nuestro presidente ha hecho posible algo que ni Evo Morales no lo hizo teniendo harta plata. Es el mutum. ¿Cuál evista, cuál hermano corazón azul que está con Evo valora esta inversión por posición política? Ninguno de ellos. Ni sus diputados, senadores no han dado un valor social, económico y geopolítico del mutum. Entonces, somos sinvergüenzas de hecho, creo, hermano, desde el levismo eso se ve. Aquí hay que hablar a las claras, sin tapujo en ese hecho. Por tanto, ¿cuál es el verdadero valor de este gobierno y que en estas condiciones, cuando sectores gremiales, empresariales de la panificación han ocultado más de la mitad, desde noviembre estamos viendo la harina y no producen el pan de batalla como tiene que ser? Hoy en día, esta mañana o desde ayer ya no hay pan en el Alto, no hay harina, disque, ¿no? Entonces, totalmente se ha politizado. Y la nueva casta empresarial no formal son los contrabandistas. En Oruro estamos viendo cómo ellos con 1.000 bolivianos salen con la canasta familiar. Obviamente ellos tienen harto dinero, compran al precio que dice el detallista. En Oruro decíamos, no compraríamos una semana ese producto, seguro que este va a bajar su precio. Nos aguantaremos, comeremos otro. Pero no, más bien mejor lo incentivan. Justamente estas familias que han acumulado bastante riqueza económica con el contrabando. Estoy hablando de mi tierra, siendo realistas. ¿Quién es el más perdedor aquí? El que vive de una remuneración mensual como salario, ¿no? Sector salud, educación y otras instituciones, tanto estatales, privadas. Ellos son los verdaderos hermanos víctimas de esto, porque los contrabandistas, esa casta que se vive en Oruro, en cualquier capital del país, no, ellos tienen dinero, no se quedan, y es un discurso de sus dirigentes que hay crisis. Si hablamos de su patrimonio, ellos han crecido más y dicen que este modelo no sirve. Otro sector que ha crecido, que estoy viendo a la vista, cualquier cantidad de transporte pesado entre pachachos, entre trailers, etcétera, no simplemente, y más todavía con los cisterneros que han crecido también empresas para servicio de transporte de, ¿cómo se dice?, de combustible. Aquí el hermano también conoce, a Tarija o hasta Bermejo, hasta Puerto Suárez, hay bastante movimiento de mercadería, hay demanda. Entonces, grandes empresarios que tienen flotas de transporte pesado, esos trailers, 20, 30, una sola persona. Entonces, ¿qué significa eso? Este modelo económico está generando esa oportunidad, lamentablemente, aunque no formal, pero mueve economía. Y cierro con lo siguiente: gracias a ese movimiento de contrabandistas, de todos los que hoy en día estamos generando economía, produciendo también desde el campo, hermano, el boliviano, nuestra moneda, tiene mayor fluidez en el sistema bancario y por tanto hoy en día existe esa ruta o esa dinámica del comercio y no se ha estancado.
distinto a lo que hemos pasado con Hernán Siles Suazo. Ahí no teníamos. Ahí ha gritado el pueblo y pasó lo que pasó, ha tenido que acortar el mandato Hernán Siles Suazo, y encima nos viene un 21060 que ahora los hermanos, mejor dicho los de la derecha, están preparando ese tipo de medidas, donde la deuda pública siempre va a pagar el pueblo, y no las empresas ni los bancarios. Muy bien, Adalberto Ticón, ex ejecutivo de la CESUTV. José Yáñez, don José, las propuestas de los candidatos es reducir el Estado, achicar el gasto público, y por ende han también mencionado de que no van a hacer inversión pública. ¿Qué va a pasar con lo que piden los municipios alejados, las provincias, los cantones, con respecto al tema de educación, salud, riego, que pueden ayudar de alguna u otra manera al tema de producción? ¿Cómo están viendo aquello? Si su propuesta es achicar el Estado, de que no haya más inversión pública, que no haya presas, represas, sistemas de riego, no sé, bombas de agua cuando existe sequía, ¿cómo están viendo desde su sector, don José, esta situación de las propuestas de oposición en las siguientes elecciones? Bueno, en realidad, como siempre nosotros lo hemos dicho, son propuestas vacías, ¿no? Sin ningún fundamento. Cabe recalcar, mi querido hermano, la ONU justamente se ha pronunciado con 5 años de calor intenso a nivel global, y eso a nosotros nos afecta como sector regante y productivo, y es más a la población. O sea, haciendo esa clase de propuestas, yo creo que lamentablemente, como bien lo decía, no están velando la necesidad del pueblo boliviano. Nos afectan a nosotros como sector regante y productivo. Nosotros no producimos, no podemos producir para alimentar a la población. Lo que nosotros queremos, garantías para seguir produciendo y seguir alimentando a un precio justo, como siempre lo hemos hecho. Ya ante todo eso, nada más yo sinceramente digo, o sea, las propuestas que ellos tienen son propuestas vacías, sin ningún fundamento, sin ninguna lógica. Lamentamos mucho, como anterior le he dicho, el pueblo no olvida. Todos esos candidatos de la derecha han sido, pues, el día de ayer candidatos que han privatizado el agua. Seguramente lo van a volver a hacer. Entonces nosotros como sector regante estamos listos, predispuestos a oponerse y que no entren a nuestro gobierno esa clase de candidatos. Muy bien, gracias don José Yáñez. Roxana Molina, presidenta de COSIPOBOL. Presidenta, se viene una situación bastante complicada en tema de campaña, propuestas, y en algún momento el presidente Luis Arce mencionó de no dejarse engañar con las voces de sirena, al respecto de que pueden prometerte esto, lo otro, pero no dejarse engatusar. ¿Qué recomendaciones se están dando a los cívicos de toda Bolivia ante esta propuesta? Porque van a venir a ofrecerles cielo, mar y tierra, pero se quedan ahí en promesas, no tienen un plan de cómo ejecutar, de dónde traer recursos, cuál va a ser el mantenimiento, si va a ser sostenible, si no va a ser sostenible. ¿Cómo se están preparando también los cívicos al respecto de este ambiente político preelectoral que se va a ir calentando de aquí en adelante? Bueno, nosotros en ese entendido, pues aquí bien antecedía también el ejecutivo de la CESUTV y creo que es algo bien rescatable, ¿no? Y nosotros también como jóvenes aprendemos, ¿no?, de ellos la dirigencia, el cómo realmente corresponde. Como bien decía, ¿no?, un buen líder no abandona a su pueblo, y un buen pueblo no abandona a su líder. Nosotros nos vamos a quedar con eso también, bajo esa lealtad, bajo esa convicción. Ha sido estos 5 años realmente unos años muy conflictivos, más aún ahora. Las promesas ya los hemos vivido desde muy niños de estos actores políticos que siempre salen cada año, cada 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué podemos creer? En este tiempo no estamos para vivir de ilusiones ni falsas promesas.
es mejor dar continuidad a todo lo que nosotros estamos trabajando, porque los proyectos son grandes. Ya tenemos un binomio elegido también, ¿no?, por el instrumento político más grande, que es la soberanía de los pueblos. Hay que apoyar con toda fuerza. Es un joven revolucionario, Eduardo del Castillo, ¿no?, y su acompañante también, aunque todavía ¿no? Hay algunas organizaciones que sí no han estado de acuerdo. Muchos querían que sí vaya una mujer, y era necesario que se pueda elegir una mujer, pero la falta de líderes, ¿no?, donde también Evo Morales 17 años ha encerrado a todos los líderes, no ha dejado también sobresalir, ni la mujer tenía esa voz también de libertad, ¿no? Hoy por hoy la crisis de líderes, mujeres y varones, se ha podido notar muy latentemente. En ese entendido, pues de seguro que ya ahora con toda la libertad de organizaciones sociales, con el nuevo estatuto también del instrumento, ¿no? Tú sabes muy bien, el Comité Cívico Popular de Bolivia jamás ha sido parte del instrumento. Es algo histórico que hoy por hoy esté dentro del estatuto también, ser parte del pacto también. Es muy interesante, muy bueno para nosotros, porque nos da ese paso de poder pronunciarnos, de poder tener esa voz también, de dar la oportunidad a nuevos líderes con esos nuevos pensamientos amplios, siempre para aportar el granito de arena. Nosotros no nos preocupa que venga quien venga de estos falsos políticos, que son 3, 4, que hoy por hoy están peleando por una otra sigla, intentando ingresar, buscando apetitos personales. Hemos tenido incluso, no hemos creído en un joven que es Andrónico Rodríguez, ¿no?, que también le hemos apoyado en su momento, pero ahora podemos ver la desesperación de él, ¿no?, de solo pertenecer a un partido y ser presidente. Creo que las angurrias de poder están entre ellos y cada día se van fracturando más, y eso la población es consciente, la juventud más que todo es consciente de estar viendo toda esta batalla entre ellos y la crisis que están pasando como políticos. Muy bien, gracias Roxana. Adalberto, me queda 2 minutitos para poder hablar de las leyes incendiarias o la época de chaqueo que se viene. El otro día vi una entrevista y le preguntaron a un candidato a vicepresidencia, le dijeron ¿qué va a hacer con las leyes incendiarias? Y él dijo, bueno, hay que aumentar las sanciones y hay que respetar a los animales. Yo, por ejemplo, tengo un tatuaje de mi perro. Así respondió, sin considerar la vida silvestre, la fauna, la flora, que conlleva un chaqueo, para qué sirve, dónde se lleva, las fronteras agrícolas, las fronteras ganaderas. ¿Cómo prepararnos de aquí en adelante? Porque también esta semana se ha dado fin a la época húmeda, la época de lluvias que nos ha azotado muy fuerte, y ahora se viene la época de seca. Y lamentablemente en los últimos años se ha visto muy característico por los incendios. En 2 minutitos, ¿cómo prepararnos de aquí hasta agosto, septiembre, octubre, que lo conocemos como la época seca, Adalberto? Esto desde la vista de los trabajadores del campo. Priorizar y enfatizar, de acuerdo a las leyes vigentes que tenemos, en la parte programática y la ejecución propiamente, de prevención de incendios. Hemos tenido una debilidad ahí, no hemos podido integrar entre los 2 niveles de Estado, subnacional y nacional. En esto debe ser más enfático y con determinación institucional nuestras autoridades, vale decir el Ministerio Fundamental de Medio Ambiente y Aguas, obviamente liderado por nuestro presidente, ¿no? Eso es muy importante, presencia de Estado en todo el territorio donde hay este tipo de actividad. Segundo, de que las organizaciones sociales de la CESUTCB, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia, escuela, quizás de los antiguos, pero los nuevos creemos de que tienen que retroalimentarse cómo manejar el tema del chaqueo. Importantísimo medir antes de empezar, porque el año pasado, el producto de los otros años, era muy como pólvora era el pastizal, muy seco, etcétera. Esto ocurrió más que todo en Beni, que normalmente ellos lo hacían, pero avanzó como en pólvora, porque estaba muy seco hasta las raíces, hermano. En un momento habían raíces que por bajo tierra estaba yendo el fuego, por los lodos que muchas veces se acumula, y por abajo estaba yendo el fuego. Entonces, esos detalles desde la CESUTCB, desde todos los hermanos
que somos responsables, hay que empoderarnos, retroalimentar. Pero ahora más voy a los hacendados, a los ganaderos, ¿no? Que tienen bastantes campos de pastizales secos, y como también de los que producen industrialmente nuestros productos, soya, etc. Con ellos tener presencia de Estado, satelitalmente medir, y ante todo entrar a una estrategia ya correctiva si es que habría un incendio, tener la maquinaria pesada para abrir brechas, hacer que no avance, ¿no? Eso no lo hemos hecho. Teníamos maquinarias quizás disponibles, pero no teníamos la logística correspondiente. Si abrimos en un juego que esté yendo a este lado, porque el movimiento del viento lleva a cualquier lado o al que está más seco, entonces hay la información territorial ve que hay que abrir una brecha aquí y como un camino, entonces ahí se disipa el fuego. Y podemos controlar porque es ingreso y salida de un camino que la gente puede movilizarse logísticamente. Práctica, hermano, en ese detalle. No, yo me quedo con eso y, bueno, pues conciencia al medio ambiente, a la madre tierra que todos los días nos da bondades y nosotros no los respondemos de esa manera. Entonces, manos a la obra, hermano, en ese aspecto. Muy bien. Medir, prevenir antes de empezar. Y estamos al mes de junio empezando, ¿no? Y esperemos y no nos olvidemos 2019, que los conflictos empezaron de esa forma a través de los incendios, y hoy 2025, ante días previos de unas elecciones, puede pasar absolutamente de todo. Bien, perfecto, gracias Adalberto por habernos atendido en esta invitación y haber hablado de este contexto político, social, económico que vivimos en nuestro país. Y como siempre, estamos nosotros a través de la RPO Bolivia 91.9 acá en La Paz, 94.3 también en Red Patria Nueva Radio Illimani y todo el sistema de radios de los pueblos originarios, además de las frecuencias en amplitud modulada, en frecuencia modulada y en distintos sectores. Y no me quiero olvidar del periódico Ahora el Pueblo, que refleja esto en su edición impresa. Así que amigos, amigas, muchas gracias por su sintonía. Quiero agradecer a Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la CSUTCB, a José Yáñez, presidente nacional de los Regantes de Bolivia, y a Roxana Molina, presidente de COSIPOBOL de nuestro país. La invitación para que pueda continuar con la programación de la radio. Hay bastante información, noticias y las entregas en nuestras redes sociales que no pueden faltar. Nos reencontramos el próximo fin de semana, ¿les parece? Le agradezco a Elena Quispe en la coordinación general, a Sergio Caro en la producción y su servidor Marcelo González. Han sido muy amables. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.